Pasamos ahora a la lección número 3, el rescate. Siguiendo con este esquema de las generalidades, ahora vamos a estar en la casilla de rescate donde vamos a ver algunas técnicas de rescate. A ver, cuando hablamos de las técnicas de rescate como tal, y considerando que este es un curso que es de introducción, acá lo que vamos a hablar un poco va a ser el ítem de los pasos a seguir o de los componentes del rescate como tal. El paso cero ya siempre va a ser estar trabajando en una zona segura. El siguiente paso va a ser siempre intentar contar con el equipo de protección personal adecuado, tanto para los bomberos como para las personas que van en apoyo y van a estar trabajando en la zona directa del rescate. Necesitamos contar también con un material adecuado. Desde el punto de vista del estado general, va a depender del estado general del paciente y es ahí donde yo puede ser que necesite mayores recursos o menos recursos y obviamente está el factor de la capacitación adecuada, ¿ya? En el caso de los parámetros fisiológicos que se trabaja en el curso, eh, acá hablamos un poquitito de la temperatura, de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el tiempo de llene capilar. Esta información nos entrega bastantes conclusiones, ¿ya? Ahora, la idea acá va a ser, ¿cómo se llama esto? Poder distinguir dónde y cómo se pueden tomar estos parámetros para poder sacar algunas conclusiones con el paciente. Ahora, esto es súper básico, el concepto de frecuencia, porque nosotros hablamos de que vamos a tomar la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria. La definición del libro de frecuencia es el número de veces que aparece, sucede o se realiza una acción durante un periodo o un espacio determinado. Acá en el caso de la frecuencia cardíaca vamos a contar las cantidad de latidos que tenemos en un minuto, ¿ya? Ahora, para que esto tenga una validez, porque yo puedo perfectamente tomar la frecuencia en 6 segundos y multiplicar por 10, ¿ya? Acá lo ideal es que empecemos a considerar desde 15 segundos y multiplicamos por 4 o 20 segundos multiplicamos por 3, mundo ideal 30 segundos multiplicamos por 2 o tomamos un minuto completo, ¿ya? Porque eso nos entregan valores que son súper acotados y súper cercanos a la realidad del paciente. En relación a la temperatura, Eh, nosotros en medicina veterinaria utilizamos, ¿cómo se llama esto? La temperatura vía rectal, eh, donde básicamente vamos a ingresar un termómetro vía rectal. Eh, Acá lo importante es que si es que van a tomar la temperatura, se gire el termómetro de tal forma de que sea la temperatura de la pared del recto, ¿ya? Y no de la feca que está al interior. También trabajamos con un termómetro que debe ser lubricado con vaselina. Ahora, no todo el mundo, y la idea no es que tengamos que adquirir un termómetro y vaselina para nuestras máquinas. Acá la idea es que nosotros trabajemos con los implementos que podríamos contar en nuestra máquina y obviamente tenemos las cámaras termales y los termómetros infrarrojos, ¿ya? Si bien van a entregar información no exacta, pero sí se asemeja bastante a la realidad. Obviamente teniendo claro el valor de la temperatura, la vamos a comparar con la información del libro y ahí podemos tomar algunas decisiones. Ahora, cuando se toma la temperatura y se la llegan a tomar vía rectal,
el animal normalmente se va a poner un poco inquieto y es acá donde probablemente van a necesitar un poquitito de más de personas, ya hablo personas independiente del tamaño de la especie, para poder generar la contención adecuada. Acá están los rangos de temperatura de, de las diferentes especies, tanto de caninos, de felinos, de equinos y bovinos. Según el manual Merck, que es un manual de medicina veterinaria. Ahora, son rangos de temperatura. Puede ser que estén, según la literatura, podamos tener algunas variaciones en cuanto a los rangos, ¿ya? Y eso también es algo que van a tener que siempre ir evaluando, ¿ya? Y lo otro, obviamente, las condiciones eh, en donde esté el animal antes de que tomemos la temperatura también van a influir. Me explico. Si es que tenemos a un paciente que está a pleno sol, eh, lleva mucho rato al sol, obviamente la temperatura va a estar más alta del rango normal y eso no quiere decir que tenga fiebre, ¿ok? Va a tener hipertermia, ¿ya? Aumento del rango de la temperatura según el rango fisiológico, ¿ya? O al revés, si es que estuvo en un río, ¿ya? Y el agua, sobre todo en invierno, eh, y está mojado, va a estar, ¿cómo se llama esto? Con el rango mucho más bajo, ¿ya? Pero eso está ligado a que el paciente estuvo expuesto a esa temperatura, al agua en este caso, mucho más helado, ¿ok? Y en ese caso estaría con hipotermia. Acá está lo que estábamos conversando respecto a la cámara térmica o la cámara termal, en donde nosotros utilizando este implemento o el termómetro infrarrojo, tenemos que apuntar hacia la boca del animal y nos va a entregar un valor, ¿ya? Es referencial, ¿ya? Insisto, estos no son implementos que estén diseñados para esta función, pero nos va a entregar un valor que se asemeja bastante a la realidad. No es exacto, pero sí bastante seguro. Eh, Ahora, acá va a existir el concepto de lógica, pues chicos. Si es que nosotros apuntamos en este caso a este perro y la temperatura me marca 45 grados, claramente va a estar sobre el rango de temperatura y es ahí donde tengo que hacer el manejo. Eh, Ahora, si es que lo marca, ¿cómo se llama esto? Más bajo, me marca, no sé, 32 grados, claramente va a estar bajo el rango de temperatura y ahí vamos a tener que realizar otro tipo de manejo. Aprovecho esta instancia para poder mostrar, por ejemplo, que los equipos de búsqueda y rescate, cuando se encuentren realizando la búsqueda, va a existir una transferencia de calor entre los cojinetes o las almohadillas plantares de los perros, por ejemplo, al piso. Entonces puede ser que cuando estemos entrando, eh, esto se pueda visualizar en nuestra pantalla de la cámara termal o la cámara térmica. El manejo que debemos realizar en un paciente que se encuentra con hipertermia, ¿ya? Eh, Obviamente la definición, como se las dije antes, va a ser el aumento de la temperatura por sobre los parámetros normales para esa especie, ¿ya? Y el manejo va a ser poner al animal a la sombra, en caso de ser necesario la podemos mojar un poco y ante la presencia de heridas o quemaduras se van a mojar con suero, ¿ya? En el caso de que tuviéramos un paciente con hipotermia, la definición de hipotermia es la disminución de la temperatura bajo los parámetros normales de la especie y el manejo que realizaríamos en este caso va a ser expuesto a un lugar con calor, idealmente rodeado de frazadas que estén secas y si es que es posible utilizar estas mantas térmicas. Ahora, lo importante es que ya sea en el caso de hipertermia o de hipotermia, ambos casos requieren la evaluación de un médico veterinario. Siguiendo con los aspectos de frecuencia, en este caso la frecuencia respiratoria, nosotros podemos medir la frecuencia respiratoria ya sea contando los ciclos de la inspiración más la expiración
viendo el movimiento torácico y obviamente vamos a ir viendo cuántas veces sube y baja, comillas, el pecho del animal. Ahora, es súper importante considerar que cuando tenemos pacientes que están estresados o que están excitados o nerviosos, o incluso con dolor, puede verse aumentado estos valores, por ende es necesario ir reevaluando minutos después y vamos comparando. Los valores fisiológicos, de nuevo, sacados del manual veterinario de Merck, son los que están acá, tanto para la especie canina, felina, equina y bovina. Respecto a las complicaciones, cuando estemos viendo el tema de frecuencia respiratoria, obviamente es la disnea el principal elemento. La definición del libro de disnea es dificultad respiratoria. Puede tener diferentes orígenes, pero lo más importante es asegurarse que el animal reciba oxígeno como tal. Acá es donde podemos trabajar con máscaras de oxigenoterapia. Si no, hay diferentes formas de poder elaborar con elementos, comillas, caseros para poder, ¿cómo se llama esto?, salir adelante. Ahora, como la idea tampoco es que tengamos que adquirir un saturómetro o un oxímetro de pulso, eh, dedicado 100% para los animales, hay algunas formas de poder definir y establecer algunos signos y síntomas que permitan establecer que nuestro paciente cursa con un problema respiratorio. Lo que está proyectado acá en esta diapositiva es un video de un paciente que cursa con disnea. E insisto, no hay que ser especialista para darse cuenta que en este caso este perro se encuentra con una dificultad respiratoria. Signos y síntomas son básicamente que nosotros si revisamos el hocico o la boca del animal, la abrimos y hay presencia de hollín, podemos asumir que podría haber una quemadura a la vía aérea. Obviamente también desde el punto de vista externo, ver las zonas cercanas al hocico si es que hubiera alguna quemadura, si es que las vibrisas o los bigotes del animal se encuentran quemados, también es un indicador de lo mismo. Em, También cuando tenemos que dar oxigenoterapia es si es que el ambiente estuvo expuesto a un ambiente que esté contaminado. Por ejemplo, monóxido de carbono o, por ejemplo, si hay presencia de humo, etcétera. Si la frecuencia respiratoria es mucho más alta de lo descrito en la tabla, o sea, va a estar hiperventilando, lo cual obviamente va a requerir la presencia de oxígeno. Si le cuesta respirar o deja respirar por un tiempo, exactamente lo mismo. Nosotros vamos a administrar oxigenoterapia. Si es que existiera algún traumatismo en la zona del tórax, exactamente lo mismo. Volvemos a administrar oxigenoterapia. Ahora, la evaluación de si el paciente requiere o no de ir a una clínica o un hospital veterinario tiene que ser determinada por un médico veterinario como tal. Lo que se está proyectando ahora son las máscaras de oxigenoterapia que adquirimos como Cuerpo de Bomberos de Santiago. Eh, Acá se está mostrando parte del kit, en donde la que está a la izquierda está diseñada para perros pequeños y la que está a la derecha para gatos. Ahora no es de uso exclusivo para eso. O sea, me explico. La que está a la derecha perfectamente se podría utilizar en cualquier tipo de roedor, en un hámster, en un cuy, en una chinchilla. Y básicamente es eso. Si bien está diseñada para gatos, ya no es de uso exclusivo. Em, También en la parte roja está esa tapa, se retira y uno puede poner el conector de la manguera de oxígeno para administrar oxigenoterapia. Y si tuviéramos que realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar y conectamos una bolsa de resucitación o un ambú, bajo la tapa hay una pieza color transparente, se retira eso y se conecta la bolsa de resucitación en esa parte. Si vamos a utilizar un método casero con una botella o algo, lo importante acá es que tenga lo mismo que se está mostrando en estas gomas verdes
Bajo ella hay un espacio que permite la exhalación del CO2 al momento de la respiración. Entonces, eso es súper importante que si van a adquirir este tipo de máscaras o realizan las artesanales, por decirlas así, eh, tenga esa abertura para la eliminación del CO2. La frecuencia cardíaca, para poder medir la frecuencia cardíaca, obviamente tenemos que contar los latidos del corazón por minuto. Ahora, como regla general, mientras más pequeño sea el animal, mayor va a ser su frecuencia cardíaca. Y para efectos prácticos, podemos o desde sentir los latidos cardíacos sobre el corazón o, si no, en su efecto, tomar el pulso. El pulso en una especie doméstica, en mascota, básicamente se puede tomar en dos grandes lugares de forma relativamente fácil, que es en la arteria femoral o en, ¿cómo se llama esto?, la arteria braquial. Vamos a explicarlo ahora en las siguientes diapos. En el caso de la arteria femoral, finalmente tenemos que acceder a la zona. Vamos a ubicar al paciente en una posición donde no sea difícil acceder a la parte medial o la parte interna del muslo sobre el canal femoral. Con al menos dos dedos se busca la arteria femoral, tal cual como se está mostrando ahí en la fotografía. Ahora, obviamente hay que considerar que en un animal que se encuentre lastimado o tenga alguna herida o algo, existe una posibilidad de que muerda al intentar acceder a esta zona. En el caso de la arteria braquial, eh, básicamente hay que posicionar los dedos del bombero sobre el antebrazo, específicamente sobre el radio, eh, y con esta forma se va a poder sentir el pulso sin ningún grado de complicación. Es relativamente fácil. Ahora, el posicionamiento del perro idealmente debería estar, como se está mostrando en la imagen, en una posición donde va a estar sentado como si fuera una esfinge. Eso va a facilitar mucho poder encontrar eh, la arteria. Respecto a los valores de la frecuencia cardíaca como tal, están descritos acá en la tabla. Y al igual que en humanos, cuando tenemos un paciente que se encuentra con una hemorragia o un traumatismo, su pulso va a estar débil e irregular. Este es un paciente que debería ser derivado a una clínica u hospital veterinario. Respecto al tiempo de llenado capilar, se refiere a cuánto tiempo se demora un vaso de bajo calibre o bajo tamaño en volver a llenarse de sangre una vez que es presionado. Esto es el equivalente en lo que los humanos hacemos cuando presionamos la última falange sobre la uña y vamos a ver el cambio de coloración de la uña, que pasa de un color rosado a un color más blanco y después cuánto tiempo se demora en volver a ponerse rosado. En condiciones normales para todas las especies, incluyendo el humano, es del orden de entre 1 o 2 segundos. Ahora, cuando el tiempo de llene capilar es mayor a estos 2 segundos, existen diferentes causas, pero puede ser desde deshidratación, un shock o una falla cardíaca, por mencionar algunas. En todas las especies se puede tomar en las encías. Ahora, hay algunas razas que pueden tener las encías manchadas o pueden tener una coloración diferente. Por ejemplo, los pastor alemán eh, o los ovejeros alemán. En estos casos se recomienda poder tomar el tiempo llene, ya sea en la mucosa ocular, en el ojo, ¿ya? Sino en el caso que sea una hembra, se podría considerar la mucosa vulvar, ¿ya? Lo más importante es que cuando el tiempo llene capilar sea mayor a 2 segundos, como dije antes, debe ser trasladado a una clínica o a un hospital veterinario. En el caso de reanimación cardiopulmonar, al igual que en humanos, vamos a seguir el mismo crónimo del ABC.
donde la letra A es que nuestra vía aérea se encuentre permeable, la letra B es dar soporte de ventilación y la letra C es asegurarnos que la circulación continúe. Las pautas en medicina veterinaria, específicamente en animales menores, se basan en el RECOVER y la última pauta publicada al momento de realizar este curso es del año 2012. Las pautas del Recover se encuentran disponibles en el sitio web de esta organización y se encuentran disponibles en español. Eh, el resumen básicamente es lo que se está mostrando acá. Ahora, ¿cuándo vamos a tener un paciente que va a requerir que realicemos maniobras de reanimación cardiopulmonar? Va a ser un paciente que no responde a estímulos, no está respirando y tampoco tiene pulso. Entonces, estando en una zona segura, lo primero que vamos a ver si es que nuestro paciente responde a estímulos o no. Si no responde a los estímulos, lo vamos a verificar que la vía aérea se encuentre permeable y vamos a colocar al paciente en posición de RCP. Después de eso vamos a evaluar si es que respira o no respira y obviamente vamos a verificar que no tengamos ningún tipo de cuerpo extraño y al mismo tiempo realizaremos dos insuflaciones. Después de eso verificamos la presencia de pulso y si tiene pulso, pero no, como no está respirando, vamos a entregar solamente soporte ventilatorio. Si no tiene pulso, vamos a empezar con los masajes y se hacen en ciclo de 30 compresiones y 2 insuflaciones. Vamos a ir evaluando, al igual que en humanos, cada 4 ciclos, lo cual me va a dar un tiempo aproximado de 2 minutos. Vamos a seguir haciendo RCP hasta que retorne el pulso o hayan pasado aproximadamente 20 minutos. Si es que retorna el pulso, vamos a verificar si es que el paciente vuelve a respirar por sí solo y al mismo tiempo vamos a ver sangramientos adicionales. Si es que hay sangramientos, vamos a contener las hemorragias para prevenir obviamente el shock y si es que no vemos sangramientos visibles, vamos a estar buscando cualquier otro tipo de lesión. Esto en el modo resumen de las guías del Recover. Para poder complementar lo que vimos recién del diagrama más las guías, hace un tiempo atrás me tocó participar en la elaboración de un video, el cual fue difundido a través de las redes sociales de tanto del Cuerpo de Bomberos de Santiago como las de mi compañía, en donde se explica a grandes rasgos lo mismo que conversamos recién, pero ¿cómo se llama esto en paralelo con un muñeco de entrenamiento? Este video se encuentra disponible acá en el curso como material complementario. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Kraus, soy médico veterinario, soy voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago y lo que vamos a conversar hoy día es el manejo prehospitalario que tenemos que tener en perros que se encuentren con un paro cardiorrespiratorio. Lo primero, para poder identificar un perro paciente que se encuentre con un paro cardiorrespiratorio, va a ser un perro que no está respirando y al mismo tiempo no está respondiendo a ningún tipo de estímulo, por ende está inconsciente. Es súper importante recordar que todo este tipo de manejos se tienen que hacer en una zona segura. ¿Qué quiere decir segura? Que no existe ningún tipo de riesgo y al mismo tiempo, al igual que en humanos, cuando se realicen maniobras de reanimación, estas maniobras se deben realizar en una superficie que sea dura, por ende queda absolutamente descartado hacerlo sobre una cama, pero sí se podría hacer en el piso o sobre una mesa. Todas las pautas que vamos a conversar hoy día son en base al Recover. El Recover es una organización internacional de médicos veterinarios, los cuales establecen las pautas a nivel mundial. Estas pautas se encuentran en diferentes idiomas y todas estas se encuentran especificadas paso a paso en el manual que cuenta el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Cuando hablamos de RCP es súper importante recordarles el ABC. La letra A hace mención a la vía aérea. Esta vía aérea debe estar permeable. ¿Qué quiere decir permeable? Que va a estar absolutamente despejada. En el caso que tuviéramos algún tipo de cuerpo extraño, este cuerpo extraño se debe retirar con la maniobra de gancho. La letra B hace mención a la ventilación.
y es acá donde nosotros tenemos que poner la mano sobre el paciente y ver si es que existe algún tipo de movimiento, o incluso yo podría poner mi oído cercano al sector del hocico y escuchar o intentar sentir a través de las narinas si es que hay respiración. La letra C, lo que vamos a hacer va a ser calcular la frecuencia cardíaca y al mismo tiempo vamos a intentar tomar el pulso, que lo más fácil, lo más recomendado acá es el pulso de la arteria femoral, que se toma justo en este sector que está acá. Al mismo tiempo vamos a revisar rápidamente si es que el paciente cuenta con algún tipo de hemorragia. Sabiendo el ABC, es ahora donde tenemos que empezar a aplicar un poquitito lo que conversábamos antes del recover, para poder hacer un masaje que sea efectivo. Primero, el masaje tenemos que lograr una frecuencia que es en un rango de 100 a 120 compresiones por minuto. El tórax debe comprimirse entre un tercio a la mitad del tórax. Y finalmente, cada vez que hacemos masaje es súper importante recordarles que cuando yo comprimo debo dejar el espacio para que el tórax vuelva a expandirse. Las pautas dicen que vamos a entregar 2 ventilaciones, 30 compresiones en un periodo de 4 ciclos, por ende en un tiempo aproximado de 2 minutos deberíamos volver a reevaluar. Ahora, no todos los perros tienen el mismo tipo de tórax. Tenemos los galgos, que por ejemplo su tórax es más alto que ancho. Tenemos los bulldog, que es un tórax bastante más esférico, y finalmente están un perro normal, por ejemplo un border collie, que el tórax es más o menos proporcional. Entonces, cuando tenemos un tórax que sea delgado, por ejemplo el galgo o el border collie, la posición que va a tener que tener el paciente, el perro, va a ser en un decúbito lateral. ¿Qué quiere decir un decúbito lateral? Que el perro se va a acostar por uno de sus costados, ¿ok? En el caso de los bulldog, la posición del perro va a ser decúbito esternal. ¿Qué quiere decir decúbito esternal? Que va a estar con el pecho apuntando hacia arriba. ¿Por qué es súper importante tener claro esto? Porque la posición, en el caso del RCP del bulldog, se va a hacer de esta forma, y en el caso del border collie se haría de esta forma. En el caso que tengamos que hacer masaje de cúbito lateral, la posición de la mano vamos a tener como punto de referencia el codo. Entonces vamos a buscar el codo, vamos a apoyar la mano pegado al codo, y es acá donde se encuentra el corazón. Entonces es acá donde tenemos que realizar las 30 compresiones en base a las recomendaciones que se habían dicho antes. Comprimir entre un tercio el tórax a una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto en una duración de 30 compresiones. Bueno, el Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene el kit de máscaras que se encuentran en las 22 compañías, que es este kit que tengo acá en mis manos. Cada kit tiene un set de 3 máscaras. Esta máscara es para perros grandes, esta máscara es para perros pequeños y esta máscara es para gatos. Ahora, en el caso de la más grande, podría también ser ocupado, por ejemplo, en un potrillo, y esta perfectamente podría ser utilizada en un hámster. Ahora, es súper importante recordar algunos conceptos de estas máscaras, que primero, en el caso de esta, la más grande, tendremos que trabajar con una cantidad de entre 5 a 7 litros por minuto. En el caso de la mediana, entre 3 a 5 litros por minuto. Y en el caso de la más pequeña, debemos trabajar entre 1 y 3 litros por minuto. Esto es cuando utilicemos oxigenoterapia. Como estamos hablando de RCP, es acá donde tenemos que conectar los ambú en estas máscaras. Como este ejemplo es con un perro de talla grande, vamos a tomar la máscara grande, sacamos el conector que está acá, agarramos un ambú adulto de humanos, que es el mismo que deberíamos tener en nuestras máquinas, sacamos la máscara de humanos y vamos a conectar nuestra máscara. Lo aseguramos, debería haber un segundo voluntario acá, entonces mientras se hacen las 30 compresiones, acá en paralelo se está dando la ventilación asistida. Cuando trabajemos con la máscara grande, el ambú que debemos conectar debe ser el ambú de adulto. En cambio, cuando estemos trabajando ya sea con la máscara más pequeña o si no su efecto con la máscara mediana, el ambú que debemos conectar acá es el ambú pediátrico. ¿Hasta cuándo vamos a hacer reanimaciones? Hasta un tiempo máximo de 20 minutos. Y en el caso de que el paciente responda, debe ser sí o sí revisado por un médico veterinario, por ende debería ser trasladado ya sea a un hospital o clínica veterinaria. Para poder complementar este video,
los invito a que revisen el link que se encuentra en la descripción del video, donde van a poder acceder a este diagrama. Este diagrama muestra paso a paso la maniobra de RCP en animales. Y acá los dejo invitados a seguir leyendo el manual. Es un manual que lleva más de 1 año y medio apoyando el trabajo de bomberos y al mismo tiempo mejorando la calidad y manejo de los animales en el sector que el Cuerpo de Bomberos de Santiago atiende. Así que eso, un gusto, que les vaya muy bien y gracias. En el caso de la reanimación, específicamente en perros, vamos a tener la diferencia de los tipos de tórax, y obviamente eso dependiendo de la raza. Tenemos razas, por ejemplo, los galgos, el cual su tórax va a ser mucho más largo que ancho. Vamos a tener un tórax normal, donde por ejemplo podemos tener un labrador o un border collie, el cual su tórax es relativamente simétrico, y tenemos un tórax en forma de barril o de tonel. eh, por ejemplo, en el caso de las razas como los bulldog inglés o el francés. Eh, el posicionamiento de las manos del operador va a ir variando según el tipo de tórax. Eh, entonces, en el caso del primer tórax que se ve hacia la izquierda, el de los galgos, vamos a hacer masaje específicamente sobre el corazón. Y para poder ubicar el corazón, este se ubica entre el tercer a quinto espacio intercostal, y el punto de referencia anatómico va a ser el codo. El codo del perro nos cargamos un poquitito hacia el esternón, y es en esa la zona donde vamos a hacer las compresiones. En el caso de los perros de tipo grande como un border collie, vamos a trabajar en la línea media de las costillas, y vamos a hacer compresiones no directamente sobre el corazón, sino que eh, específicamente en la mitad de las costillas, un poco más hacia arriba. Y en el caso de los bulldog, si se dan cuenta por el tipo de tórax que tiene, vamos a poner al perro en una posición bastante similar a como la ponemos en los humanos, con el pecho hacia arriba. Entonces lo que vamos a buscar acá va a ser el apéndice sifoides, al igual que en humanos, 2 dedos más arriba, y es ahí donde vamos a hacer las compresiones. En el caso de gatos, va a depender del tamaño del gato. Si es que es un animal grande, podríamos realizar compresiones, obviamente, al igual que como lo hacemos en humanos, directamente sobre el corazón. Y en gatos que son más pequeños, podemos abrazar la zona precordial y hacer compresiones directamente con la mano. O incluso podríamos hacerlo tanto con el dedo medio, con el dedo índice, sobre el corazón.